Un saludo a cada uno de ustedes en esta mañana. Estamos entrando ya a las últimas lecciones de Apocalipsis. Hoy vamos a continuar el capítulo 14 y 15 y si podemos entramos al 16. Ya casi estamos terminando, nos quedan unas 4 lecciones más. Pero les invito a tener su Biblia abierta y su corazón y su mente también despiertas. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Cristo, pedimos tu ayuda en esta hora. Pedimos que tú pongas nuestras mentes en sintonía contigo, que aprendamos de tu palabra. Gracias por cada uno de los que está atento, de los que está siguiéndonos. Señor, que sea una mañana provechosa y una bendición al estar juntos. Te alabo y te bendigo en el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a iniciar nuestro estudio en esta mañana. Déjenme nada más repasar un poquito nada más, de lo que tratamos la vez pasada en el capítulo 13. En el capítulo 13 se introduce lo que llamamos el trío maligno, o el trío, pues, maligno en el sentido de que no podemos decir solo satánico, porque entran 3 personajes. Entra el anticristo, entra el falso profeta y entra el dragón, o sea, Satanás. Recuerdan ustedes que cada uno de ellos tuvo su papel en el capítulo 13. La primera bestia, que es el anticristo, dice que surge del mar. El mar siempre ha sido pues una forma adecuada de poder comparar con el pueblo gentil. De modo que creemos que el anticristo va a salir del pueblo gentil por el hecho de que la bestia sale del mar. Esta bestia tiene varias cualidades o características. Su autoridad viene directamente de Satanás, el diablo. Y miren, vamos a leer un poquito en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, el apóstol Pablo nos da un pequeño cuadro de lo que es el anticristo. Dice, porque ya en el versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Quién lo detiene? Nada menos que el Espíritu de Dios. Pero desde antes, empecemos en el versículo 2. Que no os dejéis mover fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Recuerdan ustedes la expresión el día del Señor? Se refiere al día cuando el Señor venga con su iglesia y luego establezca su reino y entra ya pues a los últimos capítulos. Pero el día del Señor, a veces lo llamamos así al día domingo, pero el domingo en el Nuevo Testamento se le llama el primer día de la semana y luego el día del Señor es este otro evento al final ya de la escatología. Y entonces dice, versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Otra vez el 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Versículo 8. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás,
con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ahora sí, vámonos al libro de Apocalipsis y estábamos viendo el capítulo 13. Decíamos, tal como lo describe el apóstol Pablo aquí en Tesalonicenses, era una bestia que se le llama el anticristo. La palabra anticristo no aparece en el libro de Apocalipsis. Sin embargo, sabemos que el anticristo es uno que está en contra o está tratando de sustituir al Cristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Es uno, pues, que se opone, es un sustituto falso. Sin embargo, ahí está. Los poderes que él tiene los recibe precisamente de Satanás. Dice en el versículo 2 del capítulo 15. Y vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo. Ahora noten esta nota antes de entrar a la descripción de la ira de las copas. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Le dan el poder a este anticristo de ir en contra de la iglesia, en contra de los santos. Más bien, la iglesia, recuerden, ya está con el Señor arriba. Pero esta bestia tiene autoridad de Satanás y va en contra de todo lo que es, en contra pues de Dios mismo, de todo lo que está relacionado con Dios. Promueve el antagonismo contra Dios, persigue a los santos, decía, y luego viene una exhortación para él también. La segunda bestia es lo que llamamos el falso profeta. Él surge no del mar, surge de la tierra. Por eso creemos que el falso profeta va a surgir dentro del pueblo judío. De modo que tenemos un gentil y un judío formando parte de un triunvirato ahí, satánico, diabólico, maligno. La segunda bestia, pues, el falso profeta, su autoridad y sometimiento se notan claramente ahí en el capítulo 13. Estamos regresando un poquito. Y le dice que le es permitido a esta bestia tener toda la autoridad de la primera bestia, en el capítulo 13 y versículo 12. Y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Ahora, en el versículo 16, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, que es 666. Ahora mucho se ha especulado ya, porque hablamos de chips que en algunos países ya están poniendo debajo de la piel
y con ese chip pues ya la persona puede ser identificada, puede quizá tener cierta autoridad de comprar o vender, pero no es todavía la señal que habla aquí en este capítulo. Esto viene cuando la tribulación esté ya en su apogeo. Ahora, así como en este caso este trío señala a sus seguidores, recuerden que Dios había también señalado a sus 144,000, de tal manera que cuando viniera la ira, cuando viniera el castigo, cuando viniera todo aquello adverso, ellos no fueran tocados. Tenían pues una señal, y el anticristo y también el falso profeta tratan de hacer lo mismo, poniendo un sello, una marca, un número en aquellos que son sus seguidores. En el siguiente capítulo vamos ya a ir viendo la entrada de las últimas copas. Ahora acuerden ustedes que hemos visto que en la tribulación, que es la columna vertebral de ella, hay 7 sellos, hay 7 trompetas y hay 7 copas. Ya vimos los sellos, ya vimos las trompetas, ahora vamos a ver las copas. El último ángel que toca la 7ª trompeta es la que abre la puerta para que el juicio de las copas inicie. La 7ª trompeta, pues, así como el 7º sello abrió la puerta a las trompetas, ahora la última trompeta abre la puerta para que entren las 7 copas. Y tenemos aquí en el versículo 14, se nos habla precisamente que el Cordero estaba en pie, sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Ahora, vamos a ver estos 3 ángeles. En el versículo 6, vi volar en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, y toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios, dadle gloria. Entonces vean ustedes que yo creo que aquí es donde se va a cumplir la profecía de Mateo cuando dice que el evangelio será predicado en todo lugar. No es que sea una señal para que el Señor venga, porque Él ya vino por su iglesia, pero ahora es una señal de que Él ya va a venir con su iglesia al final de estos 7 años de tribulación. Ahora el tercer ángel, pues, le entra y diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Vimos la vez pasada también que aquí se habla de aquellos que son bienaventurados, que mueren en el Señor por la persecución, por los enemigos satánicos, diabólicos, enemigos de este trío maligno, vienen a hacer que ellos pierdan su vida. Pero dice: bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Hemos conocido hombres de Dios, misioneros, predicadores, que ya han pasado a la presencia del Señor, pero sus obras continúan. Y seguimos hablando de ellos, seguimos usándolos como ejemplo, como reto, seguimos leyendo lo que ellos escribieron, seguimos admirando sus vidas. Las obras continúan. Ahora, ya en el capítulo 15, vamos a entrar hoy a esta porción. En el capítulo 15, versículo 1 dice: y esta es la última demostración, acuérdense ustedes, de la gloria y de la autoridad de Dios.
Son 7 copas. Y vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Si los sellos fueron graves, las copas van a ser todavía peor. Si las trompetas fueron graves, las copas van a ser todavía más graves y más duras, más difíciles, de más dolor. Pero estas copas vienen a ser sueltas o derramadas o entregadas por cada uno de los ángeles. Miren ustedes, en el capítulo 14, 15 y 16 encontramos entonces ya la entrada de estas copas. En el capítulo 15 ya lo leímos, ahora el capítulo 16, versículo 1. Y oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Otra vez, creemos que la iglesia no va a pasar por este periodo. La iglesia no fue preparada para la ira de Dios. La iglesia fue preparada para la venida del Señor. Así que estas copas, con todo el daño y todo el dolor y todo lo que van a traer, no son para la iglesia. Insisto, hermanos, no sean temerosos. No piensen, Señor, qué terrible va a ser esto y nosotros vamos a estar en medio de todo esto. No, no, no. Creemos firmemente que la iglesia ya fue arrebatada, ya está en la presencia del Señor. Y todo lo que va a suceder en estos 7 años en la tierra no son para la iglesia, son especialmente para el pueblo judío, pero también van a ser alcanzados aquellos que no son judíos. Y dice en el capítulo 14 a 16, ya lo vimos. Y el tercer ay fue el anuncio de las 7 copas, en el capítulo 15, del 1 al 8. Pero vamos a entrar a ver cada una de estas copas. ¿Qué es lo que cada una de ellas vino a hacer? Recuerden que al final del capítulo 16 está un evento que se llama la batalla del Armagedón. La batalla del Armagedón, hermanos, es una batalla prácticamente como una tercera guerra mundial, ¿no? Dieron alrededor de 100 millones de personas. En la Primera Guerra Mundial fueron mucho menos. Pero conforme va aumentando la ciencia, va aumentando la tecnología, va aumentando el conocimiento de la destrucción, mayor va a ser también. Y en la batalla de Armagedón, estamos viendo una batalla en un campo que se llama Megiddo. Ahora, Megiddo tiene unas medidas un poquito diferentes. Serán unos 22 kilómetros de ancho y unos 32 kilómetros de largo. Es un valle grande, es un valle vasto. Podrían fácilmente tener una gran batalla ahí. Sin embargo, algunos estudiosos de este pasaje creen que no va a ser solamente una batalla, van a ser varias batallas. Y entonces vamos a tener oportunidad de ver que entran unos y salen, y entran otros y salen, para que estén todos dentro del marco que se llama Megiddo, o Jezreel también se le llama. Ahora, recuerden que esta batalla fue profetizada prácticamente por Daniel, por Joel, por Zacarías, por Ezequiel y ahora por Juan. Fue anunciada alrededor de unos 2500 años antes de que esto suceda. Es maravilloso ver cómo los profetas de Dios podían hablar con tanta seguridad, podían hablar con tanta exactitud. Como les dije la vez pasada, los profetas podían decir hasta dónde iba a nacer el Señor, en la ciudad de Belén. Los profetas podían decir las cualidades de este niño que venía, pero ninguno de ellos cometió ningún error ni dijo algo falso.
Recuerden que en el Antiguo Testamento, cuando un profeta decía que hablaba en nombre de Dios cuando Dios no lo había mandado y no se cumplían sus profecías, este profeta era entregado a la muerte, a veces apedreado o de otra manera, pero perdía su vida. Nuestros profetas bíblicos, ninguno de ellos falló porque el Espíritu de Dios estaba guiándolos al escribir sin error. De modo que 2500 años antes ya se estaba hablando de este evento y ahora llegamos casi al evento en el capítulo 16 de Apocalipsis. Pero veamos las copas rápidamente. La Biblia también en el 17 y el 18 nos va a presentar la ciudad de Babilonia. ¿Qué es esta Babilonia? ¿Cómo la podemos describir? ¿Cómo es que Dios va a lidiar con ella? ¿Por qué va a lidiar con ella? Entonces, en medio, pues, de la última trompeta y la primera copa, hay estas dos descripciones. La batalla de Armagedón y la descripción de la ciudad de Babilonia. Pero dice la Escritura entonces, en el capítulo 16, capítulo 16. El primer ángel, el versículo 2. El primer ángel derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Ahora recuerde una cosa, va a haber una similitud, va a haber un paralelismo casi entre estas plagas o estos castigos, estas manifestaciones y las plagas que Dios envió allá en Egipto cuando el pueblo iba a salir. Y algunas de ellas se van a ver repetidas. Pero noten la primera, pues. La primera fue una plaga de úlceras malignas, una pestilencia, dice, sobre los hombres que tenían la marca de la bestia. La primera copa aflige a los no creyentes, naturalmente. La primera copa es una copa, imagínense un cuerpo lleno de úlceras, un cuerpo maloliente, porque había una pestilencia grande. Y ahí están los que no tienen la pestilencia, los que la tienen, sin embargo, ahí están sufriendo la primera copa. La segunda copa está en el versículo 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Ahora usted dirá, pues oiga, se parece mucho a las trompetas. Pero recuerde que anteriormente hablaba de un tercio de la vegetación, de un tercio del mar, de un tercio hablaba de, pero ahora como que es ya no un tercio, como vienen los otros 2 tercios, y ahora es todo un conjunto los que van a estar sufriendo. El segundo ángel pues derrama su copa sobre el mar y el mar se convierte en sangre. No sé cómo explicarlo, pero la Biblia dice que todo ser viviente, bueno, todo animal viviente en el mar va a morir prácticamente porque el agua se convierte en sangre. El tercer ángel dice, derramó su copa sobre los ríos, sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre también. Ahora, las fuentes y los ríos prácticamente podemos decir el agua potable. Todavía había esperanza de que con estos ríos y esa fluidez del agua había agua potable, había agua que se podía tomar. Pero dice la Escritura que aún esta agua del tercer ángel se convierte en sangre. Entonces este río que venía que sea puro del inicio se convierte en sangre y entra al mar y ahí se mezcla con el resto del mar que está convertido en sangre también. Yo ni me puedo imaginar cómo será eso, sinceramente. Por más que trato de pensar, Señor, ¿cómo va a ser esto? Ahí está.
La Biblia lo dice y lo tenemos que creer. Oí, dice el ángel de las aguas, versículo 5, que decía: justo eres tú, oh Señor, que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Como que la ira de Dios se está mostrando en una forma que no se había mostrado antes. ¿Pero por qué esta ira? Simplemente podemos decir, porque esta es la manera que el Señor va a mostrar su victoria, su gloria, su poder sobre toda fuerza maligna, sobre el anticristo, sobre el falso profeta y sobre Satanás mismo, como lo vamos a ver más adelante. Luego dice en el versículo 8, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Miren, hay días en el verano, ahora el sol de invierno, no calienta, quema. Y se ha fijado cuando usted va manejando el automóvil y el sol está pegando en sus piernas, en sus brazos, no se aguanta. Ahora imagínense un sol candente todo el día y está quemando y está dañando a los hombres. Y dice que era para quemar a los hombres como con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria otra vez. Hermanos, si yo estoy viendo el sufrimiento, si yo estoy viendo que las aguas se han convertido en sangre, si yo estoy viendo esta primera úlcera que viene y pestilente y daña mi cuerpo, si yo viendo todo esto, yo creo debería de haber corrido a pedir misericordia, a pedir ayuda, a pedir que el Señor tuviera amor hacia nosotros, quitando estas cosas. Pero ¿qué dice ahí claramente? Que los hombres, dice, blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas. El Señor podía detenerlas, disminuirlas, quitarlas si es necesario. Pero el hombre no atendía, el hombre no quería, el hombre era necio. El hombre pues no puede responder como Dios quiere, porque su ser maligno, su espíritu perdido, su corazón corrupto, no le hace buscar a Dios, sino blasfemar contra Dios. Bueno, si no se arrepintieron para darle gloria, ya van 4 ángeles, pero todavía faltan 3, y esta gente sigue nula y sigue indiferente. El quinto ángel dice: derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores, por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. La séptima copa, en este caso, estamos hablando de la cuarta y la quinta copa, son copas que vinieron a dañar el cuerpo. El agua dañaba, pero no era tanto el cuerpo el que sufría. Pero ahora sí, hay úlceras en el cuerpo. El quinto ángel, dice, derramó su copa sobre el trono y cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Las tinieblas siempre en la escritura han servido para ocultar. Por ejemplo, el mismo Señor Jesús, cuando Él estuvo en la cruz, dice que hubo un periodo de oscuridad. No fue que el sol se aplacó, no fue que fue entre tarde y buenas noches, no. Dice que hubo una oscuridad total por 3 horas. Esto era para que la gente despertara y dijera: este fenómeno nos está mostrando que el que está muriendo es el Hijo de Dios. Sin embargo, seguían blasfemando, seguían diciendo: bájate, seguían diciendo, burlándose y poniendo escarnio sobre él.
La misma actitud que vemos acá con el quinto ángel y con el que él manda las tinieblas y dice que el dolor era tan agudo. Yo creo, hermanos, que la oscuridad en el tiempo que el Señor Jesús estuvo en la cruz era también para ocultar su rostro con el dolor que tenía y llevaba por el pecado de todos nosotros. La oscuridad fue un aliado del Señor. Aquí la oscuridad no es un aliado, la oscuridad es un castigo. De modo que el quinto ángel derrama estas tinieblas. El quinto ángel lleva una oscuridad sobre el reino del anticristo. Pero el sexto ángel, lo vemos en el versículo 12. El sexto ángel, dice, derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Ahora, qué interesante. Algunos creen que la razón que se secó el río era precisamente preparándonos para la gran batalla de Armagedón. Y por ahí podían entrar los ejércitos. No tenían que venir en naves, podían venir a caballo, podían venir a pie, porque el río se había secado y era una carretera prácticamente que los llevaba al campo de la batalla. Pero vi salir de la boca del dragón, dice, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Se fija usted todo lo que ha venido mencionando, muy semejante a las plagas que estuvieron presentes en Egipto. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios poderoso. Y el Señor dice, aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y es la batalla que habíamos estado describiendo al principio. Ahora, ¿qué pasa con el séptimo ángel? El séptimo ángel, hermanos, es el que viene a consumir ya los juicios. El séptimo ángel es el que viene a terminar prácticamente los 7 años de tribulación. ¿Qué hace el séptimo ángel? Derrama su copa por el aire. Salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. O sea, aquello que había sido profetizado se ha cumplido. Todo lo que se había advertido está hecho, está cumplido. Entonces, estamos listos para salir de esos 7 años de tribulación. Pero todavía subrayamos, la gente no buscó al Señor, sino blasfemaba todavía en contra de él. Y dice en el versículo 18, entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás. El terremoto que experimentó Turquía y un poco de Grecia, pero especialmente Turquía. Estaba viendo las noticias y de veras era terrible ver cómo todo un edificio de varios pisos se vino al suelo. ¿Cuánta gente había dentro? No sé. Pero Turquía y especialmente esta ciudad de Esmirna fue arrasada. Pero dice, ese no es un terremoto, era de 7.2 creo en la escala de Richter. Pero este terremoto no ha habido otro igual. No sé si era un terremoto que iba en forma horizontal o era un terremoto que afectaba en forma vertical, pero la escritura dice que no ha habido otro terremoto igual. Y aún con el terremoto, que fue tan grande, cual no lo hubo jamás, y la gran ciudad, fíjense, el terremoto viene a dividir la ciudad en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda la isla huyó, y los montes no fueron hallados,
y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento, hermanos, alrededor de unos 34 kilos. Ahora yo no me puedo imaginar un granizo de ese tamaño. Yo he visto fotos, no en persona, he visto fotos de granizos del tamaño de una pelota de béisbol o aún un poco más grande, pero nunca un granizo de 34 kilos. Y este granizo va a caer del cielo. ¿Qué no va a hacer? Va a destruir todo, va a destruir seres vivientes, va a destruir hogares. Y miren, recuerden una cosa, Dios es el Dios de la naturaleza y todo lo que la naturaleza hace está controlado por Dios. Él puede controlar los ríos, puede controlar las lluvias, los relámpagos, los truenos, los terremotos, el granizo, todo está manejado y controlado por la mano de Dios. En una de las ciudades aquí de Chiapas, cómo la lluvia estaba destruyendo hogares, la gente llorando casi al ver todos sus muebles mojados, el agua entrando a la casa, caminando ellos como podían en la calle cargando alguna maleta, alguna bolsa. Hermano, eso no es nada comparado con lo que vendrá con este séptimo ángel. Y dice, y los hombres blasfemaron contra Dios otra vez por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. De modo que Dios nos habla de muchas maneras. Dios nos habla, pero el hombre dice allá en el libro de Job, si quieren ver conmigo rápidamente, en el libro de Job nos habla de que el hombre no entiende a pesar de que Dios le habla de diferentes maneras. Miren ustedes en el libro de Job y en el capítulo 33, versículo 13. ¿Por qué contiendes contra él? Dice. Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. O sea, no podemos altercar con Dios. Y el Señor, explícame por qué estás haciendo esto. ¿Por qué se está inundando una ciudad allá en el sureste de México? ¿Por qué está temblando allá en Turquía? Porque no, Él no tiene que darnos razón de nada. Él obra como Él quiere, su soberana voluntad se hace. Sin embargo, dice, en una o en dos maneras habla Dios. Hermanos, como lo hemos dicho antes, yo aún creo que esta pandemia es una manera que Dios está hablando al mundo, está hablando a nuestro país, está hablando a todos los países del mundo, porque el mundo se ha apartado y le ha dado la espalda y Dios quiere de veras llamarnos y hacer que lleguemos a Él, pero no entendemos. Sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Veamos, sigamos ya que estamos en el capítulo 33, veamos en qué formas habla Dios. Porque hay mucha gente que se pregunta eso, ¿y qué hace Dios? Si Él fuera poderoso, si Él de veras nos amara, pararía todo. Y lo puede hacer, hermano. Si mi pueblo, dice que es llamado por mi nombre, me busca, ora, confiesa, se aparta de sus malos caminos, yo iré desde los cielos y sanaré su tierra. Dios puede hacerlo. Pero el hombre no quiere todavía responder como Dios desea. Así como con las 7 copas, y recalca ahí en 2 o 3 de ellas que el hombre blasfemó, que el hombre altercó, que el hombre no hizo caso, y el hombre pues en lugar de llamar y pedir ayuda, se puso en contra de Dios. Y miren qué bonito aquí en este capítulo nos muestra por lo menos unas 4 o 5 maneras que Dios habla. Miren ustedes en el versículo 19. También sobre su cama es castigado, dice, con dolor fuerte en todos sus huesos. Dios puede hablar a través de una enfermedad. Bueno, Dios está hablando aquí en Job 33, que el hombre es castigado con dolor fuerte, dice, que hace que su vida aborrezca el pan. O sea, están desganados,
no quieren ni comer. Y su alma no quiere la comida suave, la aborrece. Y su carne desfallece. Empiezan a perder peso. Miren en el versículo 21. Su carne desfallece. De manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían aparecen. Dios ha hablado, pero dice allá en el versículo 14, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. A ver, sigamos un poquito más adelante. Versículo 22, su alma se acerca al sepulcro, su vida a los que causan la muerte. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido que anuncie al hombre su deber. Ay, Dios manda predicadores. Dios manda elocuentes oradores que expliquen, que presenten el mensaje de Dios, pero que no los quieren escuchar. Quieren seguir en su manera de vivir, haciendo a un lado la misericordia de Dios. Dice el versículo 24, alguien que venga y le diga que Dios tiene misericordia de él, que lo puede librar de descender al sepulcro. Pero el hombre no quiere y no entiende. Hay un pasajito del 27 en adelante. El Señor dice, mira sobre los hombres. Y al estar viendo, ¿qué está haciendo? Esperando que el hombre responda como él quiere. Y Dios dice, puede redimir el alma de aquellos que están siendo perjudicados. Y que no pasen al sepulcro, o que su vida ya deje de ver la luz. ¿Puede Dios detener esto? Así como oímos de los que caen y mueren, vemos también cuántos salen del hospital en medio de aplausos y vítores porque han triunfado sobre la enfermedad. Y luego versículo 29. He aquí dice, todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre, pero el hombre otra vez no entiende. Déjenme explicarles rápidamente la palabra redimir. Ahí en el versículo 28. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con el hombre? Es lo que Dios quiere hacer aún en medio de esta pandemia. Lo que Dios quiere hacer aún en medio de la tribulación. Que oigan de su amor, de su misericordia. Hagan caso a las voces de los ángeles, que no solamente traen la ira y traen castigo, sino que traen oportunidad también de que el hombre responda y en lugar de blasfemar, busque ayuda divina. La palabra redimir en griego, y más bien en hebreo en este caso, pero en griego la palabra redimir se usa en 3 diferentes formas. Por ejemplo, la palabra agorazo, nosotros la traducimos como redimir, pero agorazo significa comprar en un mercado, como cuando usted va al mercado, usted compra. Bueno, en aquel tiempo iban a comprar a esclavos. Entonces ahí veían si este se veía fuerte, estaba joven, estaba esto. Y de acuerdo al gusto, compraban al esclavo. Ese es agorazo, comprar. La segunda palabra es exagorazo. Exagorazo era sacar al hombre del mercado. O sea, ya lo compré, es mío, no lo voy a dejar en el mercado, lo voy a sacar del mercado. Pero la tercera palabra es lutro y quiere decir, la palabra redimir es dejar libre. Eso es lo que Dios hace con nosotros cuando le hacemos caso, cuando entendemos lo que Él quiere enseñarnos. No solamente nos compra con su sangre preciosa. No hemos sido redimidos o comprados con cosas corruptibles, dice, sino con su preciosa sangre. Entonces Él nos compra. Ahora Él nos saca de ese mercado, nos saca de ese ambiente, porque todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Ahora, el tercer paso, los saca del segundo paso, lo saca del mercado. Pero el tercer paso es
los deja libres. Si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. O sea, hermanos, que esta gente del tiempo de la tribulación podrían haber tenido un cambio espiritual tremendo si tan solo hubieran escuchado la voz de estos ángeles. No solo recibido el castigo y la ira de Dios, sino también la misericordia, porque en medio de los capítulos que hemos venido leyendo, encontramos cómo Dios manda a estos 144,000 evangelistas, cómo Dios manda señales y muestra su misericordia y su amor, pero dice claramente, pero el hombre no le hizo caso, blasfemaba en contra de Dios en lugar de aceptar su misericordia y su amor. Bueno, en el capítulo 16, entonces, regresando a Apocalipsis, por favor. Ahí vamos a quedarnos en el capítulo 16. Dios mediante, vamos a dedicarnos al estudio de la Babilonia, la grande, como dice en el capítulo 17 y en el capítulo 18. Nos va a describir qué era esta Babilonia, cómo fue su caída, por qué cayó, qué significa esto para nosotros. El orden, pues, de los acontecimientos ya está. Sabemos lo que va a suceder. Si usted quiere leer un poquito más sobre esto, tenemos este libro, La consumación de los tiempos, escrito por el doctor Orth, y usted podrá repasar un poquito. También está en Ciertamente Vengo en Breve, los horizontes proféticos. Le recomiendo que aquí lea usted el capítulo que tiene que ver con la batalla de Armagedón y con el anticristo también, y va a tener un cuadro más completo de lo que estamos estudiando y viendo. Hermanos, ¿verdad que se pierde el miedo cuando uno empieza a comprender, entender, a ver, cosa que no es lo que Dios pide? Dijimos en la primera clase que hay una bienaventuranza para los que leen y guardan las enseñanzas de este libro. Bueno, usted está en este momento todavía leyendo, está guardando, está aprendiendo, pero ya el libro de Apocalipsis no va a ser un libro cerrado, no va a ser un libro oscuro, no va a ser un libro de controversia, va a ser un mensaje claro, completo para nosotros. Hay libros sobre este tema gruesos. Usted puede pasarse 6 meses leyéndolos y estudiándolos, pero tratamos de hacerlo sencillo para que usted lo tenga claro en su mente y en su corazón. Vamos a orar para despedirnos. Señor, gracias por tu presencia, gracias por tu enseñanza, gracias Señor porque hemos avanzado ya al final de esta semana cruel, esta semana de castigo, esta semana de sufrimiento, de muerte, una semana de 7 años. Hemos llegado ya casi ya al fin de este tiempo llamado tribulación y gran tribulación. Ahora déjanos entrar a la tercera parte de este libro, ya con otra perspectiva, que entremos con agradecimiento, que entremos con alabanza, con adoración, por todo lo que tú has prometido y que se cumplirá después de esta semana tan cruel y tan dura. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga.